En el primer video sobre controlador speed analizamos el controlador de una forma muy general, de una manera muy básica. En el segundo video ya nos metimos con la parte matemática y también hicimos algunas referencias en cuanto al conocimiento que ya teníamos de la forma en que trabajaban cada una de las partes cuando cambiaba la referencia o cambiaba o existía algún tipo de perturbación. En este video lo que vamos a hacer es analizar cada una de las partes que conforman al PID cuando trabajan de manera independiente, es decir, la parte proporcional, la parte proporcional más integradora, la parte proporcional más derivativa. Y vamos a entender un poco de qué se tratan esas constantes Kc, Ki o Ti y Kd o Td, llegado el caso, y de qué forma yo debería entenderlas para poder ajustarlas dentro de mi controlador. Lo primero que vamos a hacer entonces es trabajar exclusivamente con la acción proporcional, es decir, que vamos a anular la parte integral y la parte derivativa. Esto nos va a resultar en el diagrama que vemos a la derecha, donde únicamente va a estar mi ganancia Kp, o si se quiere Kc, llegado el caso, que va a afectar la señal de actuación que maneja o controla la planta. Mi parte proporcional siempre va a ser mi ganancia proporcional multiplicada por el error. Eso me da mi acción de actuación sobre la planta. Supongamos que tengo una planta de primer orden que tiene esta forma. La transferencia lazo cerrado va a ser esta que pongo a continuación, donde si yo saco factor común 1 más Kp por A, lo puedo transformar en una función transferencia que queda así. Y de esta función transferencia voy a deducir una de las cosas que me genera aumentar la ganancia proporcional. Aumentar la ganancia proporcional hace que mi sistema sea más rápido. Si ustedes se acuerdan, en el video que vimos del auto que tenía que seguir la línea azul, en la segunda parte del análisis del controlador PID, nos habíamos percatado que a mayor ganancia, más rápido era el cambio que hacía el auto para seguir el camino azul. Bueno, si nosotros tomamos el t, el tiempo, que ahora va a ser un t', t sobre 1 más Kp por A, es decir, que es inversamente proporcional al valor de Kp, está claro que en la medida que Kp aumente, ese tiempo va a ser más bajo, es decir, que va a ser la misma acción, pero en un tiempo más corto. Aumenté la velocidad y acá está la demostración matemática de lo que acabamos de decir y que habíamos visto en aquel video. Otra de las consecuencias de aumentar el Kp era achicar el error en régimen permanente. Si ustedes se acuerdan, para un sistema tipo 0 y una entrada escalón unitario, el error en régimen permanente era 1 sobre 1 más K, donde en este caso K va a ser igual a por Kp. Es decir, que en la medida que yo aumento Kp, el error en régimen permanente se va a hacer más chico. De hecho, nuevamente en ese video que habíamos visto, en la medida que Kp se hacía más grande, la idea era que el auto se posicionase más cerca de la línea azul, cosa que no era tan visible en el video por el tamaño de la pantalla, pero sí sabemos que no se podía parar sobre la línea azul, sino que iba a estar cerca de la línea azul. Bueno, cuán cerca iba a estar dependía en gran parte del valor de la ganancia de la acción proporcional. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a servir para entender algunas terminologías que se utilizan cuando nosotros hablamos de controlador speed
en general y de la parte proporcional en particular. En este ejemplo tenemos un tanque de agua y la idea es que yo tengo una altura de referencia, que es la altura a la que quiero hacer llegar el nivel del líquido, y la altura real, la altura que va tomando el nivel del líquido. Tiene una válvula de salida ese tanque, es decir, que una parte de lo que entra se va a ir, y después yo voy a ir regulando el caudal en función de la variación de la apertura de una válvula. Entonces, en la medida que la válvula esté 100% abierta, el caudal, todo lo que está arriba de la válvula va a pasar aguas abajo. Por el contrario, si yo la cierro por completo, nada va a pasar, es decir, que voy a cerrar el grifo, voy a cerrar el caudal de agua. Y eso va a estar controlado por la relación que hay entre esa altura de referencia, la altura que tengo, multiplicado por mi ganancia proporcional Kp. Es decir, que yo puedo deducir que el caudal va a ser igual a Kp multiplicado por mi error. De acá voy a generar este gráfico que me va a ayudar a entender estas terminologías que les comentaba al principio del video. Fíjense que en el eje de abajo yo lo que tengo es el error, es decir, que ustedes imagínense lo siguiente, ustedes imagínense una función que es i igual a, en este caso, kp por x. Bueno, el error va a ser justamente ese x que estoy hablando. Entonces, en la medida que voy aumentando ese error multiplicado por esta ganancia va a hacer que se acerque teóricamente más que se abra más, perdón, la válvula para que deje caer el líquido. Esta AB que vemos acá es justamente la apertura de la válvula. De alguna forma es directamente proporcional a la cantidad de agua, al caudal. Por eso no le puse caudal, le puse AB porque donde yo voy a estar trabajando es en la apertura de la válvula. Así es como voy a tener esta función que vemos acá o esta señal que vemos acá, donde voy a tener una parte limitante por, digamos, por la parte de abajo, que es del 0%. Es decir, acá lo que estoy diciendo es mi válvula está cerrada, está al 0%. Sin embargo, cuando yo la abro toda, mi válvula va a estar al 100%. ¿Cuándo la voy a querer abrir toda? Cuando yo tengo un valor de error grande, ¿sí? En la medida que el error es pequeño, no necesito abrir la válvula. ¿Por qué? Porque ya estoy muy cerca de la altura que utilicé como referencia. Mi H está muy cerca de HRF, entonces mi error es bajo, voy a estar por acá. Obviamente la abertura de la válvula debería ser baja. Por el contrario, si el error es grande, la apertura de la válvula tendría que ser grande, por eso 100%. Habiendo entendido esto, yo voy a llamar banda proporcional a ese espacio que hay desde que va desde el 0% al 100%. Ustedes fíjense que Kp, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar el ángulo que tendrá esta recta. A mayor valor de Kp, más pronunciada será esta pendiente. ¿Eso qué me va a decir? Me va a decir que la respuesta de mi sistema va a ser más rápido. En cambio, si yo tengo un valor de Kp que es bajo, esta pendiente va a estar justamente más abajo. Y en función de esta banda proporcional que les acabo de decir,
Mi banda proporcional va a estar definida como 100 por el 100% dividido Kp. Entonces, en la medida que Kp es mayor, mi banda proporcional es más chica, en la medida que Kp es menor, mi banda proporcional es más grande. En algunos controladores, en lugar de variar Kp, lo que se le va a variar es la banda proporcional y tiene que ver justamente con esto. Y una cosa que les decía antes es que Kp me va a variar la inclinación de esa recta. Y uno podría llegar a pensar, a mí lo que me conviene es que sea bien pronunciada, porque si es bien pronunciada, Kp es grande, y si Kp es grande, el error en régimen permanente se hace más chico, no se anula, pero se hace más chico, y la velocidad de respuesta es bien rápido. Sí, eso es cierto, pero no hay que perder de vista que va a estar accionando sobre la válvula. Entonces, lo que puede llegar a generar esto es que la válvula trabaje muy rápido. Es como si fuese un relé que abre y corta todo el tiempo y eso va a generar un desgaste. Entonces, hay un equilibrio entre esa banda proporcional y la resistencia que va a tener que tener mi señal, en este caso mi válvula. Y otra cosa que no es menor es, va a ser muy sensible a pequeños cambios. Si yo Kp lo hago muy grande, con pequeñas variaciones del error voy a pasar del 0 al 100%. Entonces no tengo un ancho de banda como para jugar con la respuesta final que va a tener mi sistema. En el ejemplo del tanque va a estar superando el límite y estando por debajo del límite de una manera muy brusca ante pequeños errores del sistema. Y lo último que quiero mencionar con respecto a la acción proporcional, que ya nos ha llevado un tiempo, es cómo podemos anular el error en régimen permanente. Bien, el error en régimen permanente no lo voy a anular, nosotros lo vimos sin utilizar un PI, pero a los ingenieros se les ocurrió una idea para hacer que la relación entre H de referencia y H sea aún más acotada. Ustedes fíjense, por un lado voy a tener la altura de salida, por otro la referencia. La idea es que a priori nunca se van a juntar ambas, porque estoy utilizando acción proporcional, es decir, que va a haber un error. ¿Cómo podría ser para que ese pedacito de H se incremente de manera que iguale al H de referencia? Bueno, una de las maneras de hacerlo, o la manera a la que llegaron los ingenieros, es colocando un bias. Un bias es un valor que se le va a agregar a la relación esta de actuación, de manera que mi caudal termine estando en un nivel que me permita llegar a la altura de referencia. ¿Cuál es el riesgo del bias? Que si yo llego a cambiar la altura de referencia, como habíamos hecho, ¿se acuerdan? En el video del auto, nosotros cambiamos la referencia, la línea azul cambiaba. Bueno, ahí lo que sucedía, o lo que sucedería en un caso así, es que el bias va a seguir constante porque es un valor que yo le puse a mano, entonces va a haber una diferencia, incluso quizás mayor, por encima del valor deseado. Entonces, el riesgo del bias es si yo cambio la referencia. Ahora, en la medida que yo no la cambie, me estoy ahorrando de colocar una acción integradora que ya veremos, por más que suene convincente utilizarla, hay veces que me genera algunos trastornos. ¿Y cuál es esa acción integral? Bueno, la acción integral se da si yo anulo la acción derivativa. En este caso sería proporcional e integral.
Esto me da como resultado el esquema que vemos a continuación y con el cual vamos a trabajar. Conceptualmente podemos entender que si tengo una entrada proporcional y le agrego una entrada integral, la respuesta va a ser esa línea que acabo de dibujar ahí, donde TI es el tiempo de acción integral. ¿Qué es el tiempo de acción integral? Lo podemos ver de dos maneras distintas, pero básicamente termina siendo lo mismo. Una de las formas de entender el tiempo de acción integral es el tiempo que va a demorar mi acción integral en llegar a tener el mismo valor que tendría mi acción proporcional trabajando de manera independiente. Otra forma de verlo, ya que en STI ambos valores, tanto el integral como el proporcional, son iguales, es el tiempo de acción integral será el tiempo que le lleve a mi sistema P más I tener el doble de valor que la acción proporcional trabajando de manera independiente. Fíjense que si en un caso yo tenía la acción proporcional trabajando de manera independiente igual a E, el error, multiplicado por Kc, la constante proporcional, en este caso voy a tener en ese punto TI dos veces E por Kc. Una vez que entendimos qué es TI o qué representa TI, vayamos a los efectos que genera la acción integral. Tiene dos efectos que son deseados y uno es indeseado. Los efectos deseados son que aumentamos la velocidad de respuesta, tanto hacia arriba como hacia abajo, es decir, si el sistema tenía inercia, rápidamente va a tratar de ir al valor de referencia, y por otro lado, si está cerca del valor de referencia va a acelerarse para llegar al valor de referencia. Otro de los efectos deseados es el error es nulo, ¿sí? Si el error es nulo, significa que yo voy a tener a la salida el mismo valor que a la entrada. Y por otro lado, podríamos mencionar también como un efecto deseado adicional, en que el sistema rechazaría perturbaciones en la cadena directa. Pero, ¿qué pasa si hay ruido? ¿Sí? Si en la cadena de realimentación hay ruido. Bueno, lo que pasa es lo que se ve en este gráfico de acá. Terminaría ese ruido amplificado de una manera muy importante y esto llevaría a que mi válvula o mi elemento de control trabajase de una manera muy rápida, generando un desgaste muy grande. Ustedes imagínense que tengo este ruido chiquitito, que gracias a la acción integral se me va a amplificar de esta manera. Entonces, este error amplificado es lo que va a terminar trabajando sobre el elemento de control y eso va a hacer que el elemento de control se desgaste muy rápidamente. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros utilizamos una acción integral considerando la posibilidad siempre tangente y real de que existan ruidos que terminen siendo amplificados y generen desperfectos, no solo en la salida, sino en el equipo de control. Y por último, dejamos la acción proporcional más derivativa, es decir, anulamos la parte integral y esto nos va a generar el diagrama que vemos a la derecha, donde tengo la constante proporcional, sería Kc, y tengo el Td, que ya veremos qué es, que multiplicado por Kc me va a dar el famoso
KD que habíamos visto en otros esquemas. Con este esquema de la acción proporcional más derivativa, podemos deducir lo siguiente. Supongamos que tenemos un determinado error que tiene que tener la forma de una rampa, porque recordemos que después la voy a derivar. Entonces, si fuese un escalón, tendría como error en la parte derivativa 0. Entonces, tenemos este error en forma de rampa. La parte proporcional de una rampa multiplicado por una ganancia, en este caso KC, hará que la rampa se incline un poco más. Después tengo la parte derivativa, la derivada de una rampa va a ser un escalón. Y por último tendré la suma de ambas. Entonces, lo que voy a, en definitiva, considerar yo como mi TD es mi tiempo de acción derivativo. ¿Y mi tiempo de acción derivativo qué es? Mi tiempo de acción derivativo es el tiempo, fíjense, el tiempo que tardaría mi acción proporcional trabajando de manera independiente en alcanzar el mismo valor que la acción derivativa que lo alcanza de manera inmediata. ¿Sí? Fíjense, en un caso, la acción derivativa alcanza el valor enseguida y en el otro, la parte proporcional lo va alcanzando con el tiempo. Entonces, este punto de acá, esa distancia, ese tiempo que hay para alcanzar este punto, que así como en el integral duplicaría el valor, porque en definitiva la parte proporcional más la derivativa se suman, es el tiempo de acción derivativo. Y obviamente vamos a sacar algunas conclusiones. Unas son derivadas de otras. Habíamos visto, reducimos el sobreerror, variando el TD, variando el KD, reducimos el overshoot, y es algo que nosotros lo vamos a utilizar mucho. Vamos a controlar sistemas con inercia pura y por eso les decía que es un derivado de lo anterior. El overshoot es algo que se genera cuando yo tengo inercia, entonces cuando tengo sistemas con mucha inercia se hace muy importante utilizar la parte derivativa. Pero por otro lado, así como la parte integral me amplificaba ruido, la parte derivativa también me amplifica ruido. Entonces, eso me podría llegar a generar un daño en el elemento de control. Es algo que tenemos que tener en cuenta y se puede llegar a estudiar con mayor detalle dónde debería estar la parte derivativa para minimizar esos efectos indeseados. Nosotros en esta parte de la materia no lo vamos a ver, pero también les dejo un link como para que lo analicen, está en la descripción del video. Y la última parte que sí me parece pertinente tocar es qué pasa con el tiempo de acción derivativo. Recordemos que el tiempo de acción derivativo multiplicado por la constante proporcional me va a dar la constante derivativa y habíamos dicho que en función de la variación de esa constante el sistema se va a comportar de una manera o de otra. Y si ustedes vienen del video de los autitos que tenían que seguir cierta referencia, habíamos dicho que ni muy ni tan es decir, ni muy poco ni mucho es el valor que tendría que tomar el KD para que el autito siga esa referencia. Y esto se explica matemáticamente o académicamente de la siguiente manera. Si yo tomo un punto, tengo mi señal de error que está decreciendo y tomo un punto que es este marcado en negro y calculo la derivada en ese punto con un TD que es muy grande, lo que voy a tener, fíjense, es yo me voy a adelantar y voy a decir que el error va a tomar este valor. ¿Sí? Si el TD es muy grande, el TD es el tiempo que se mide
desde el valor que yo tomé la tangente hasta el extremo. Esa sería la idea conceptual del TD, ¿no? Hasta el extremo de la recta esa. Entonces, si el KD es muy pronunciado, ese extremo se va a ir muy hacia adelante y esta diferencia, fíjense que es bastante marcada, ¿sí? Entonces yo voy a anticipar que mi error va a estar en este punto cuando en realidad va a estar en este punto. Entonces, ahí no me serviría de mucho tener un KD muy grande, porque estoy teniendo un error importante. Por otro lado, si yo tengo un KD chiquito, es decir, un TD chiquito, voy a lograr que básicamente lo que yo me estoy adelantando, estoy mirando hacia el futuro, ese punto sea prácticamente igual al error real. Pero ya lo vimos en el ejemplo del auto, que modificar levemente el valor de KD tampoco me mejora significativamente el elemento de control. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de la acción derivativa, hay un equilibrio que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el KD o el TD que me genera ese KD.